Estamos en psicología de la emoción y vamos a hablar de la emoción de la ansiedad. Vamos a definirla. La ansiedad es una emoción básica, no primaria. Toma recursos de otros procesos con los que comparte su finalidad adaptativa. Toma prestado del miedo sus elementos emocionales, del estrés su sistema de elicitación y afrontamiento, entre otros. Más que una emoción, en sentido estricto, se trata de una actitud emocional cognitiva, ya que no es fruto de recursos propios, sino del establecimiento de una serie de sesgos cognitivos que actúan sobre el sistema de evaluación, permitiéndole anticipar y preparar al sujeto para dar la respuesta más adecuada ante cualquier indicio de amenaza o riesgo. El desarrollo del proceso de ansiedad está totalmente determinado por el propio desarrollo personal, principalmente por las experiencias en las primeras etapas de la vida. En la actualidad se entiende como un sistema de procesamiento de informaciones amenazantes que permite movilizar anticipadamente acciones preventivas. Se produce en todas las personas, en condiciones normales. Mejora el rendimiento y la capacidad de adaptación. Hablemos de los desencadenantes. No son situaciones que puedan dañar directamente a la persona, sino que en su mayoría son reacciones aprendidas y anticipadas de amenaza. El tipo de estímulo dependerá de la historia personal del sujeto. Lo que genera la ansiedad es el significado personal del estímulo o la interpretación anticipatoria de la situación que hace la persona. Son las expectativas de peligro las que median la respuesta. Las respuestas de ansiedad. Estas expectativas pueden generarse a través de condicionamiento clásico, aprendizaje observacional o mediante transmisión de información que contribuya a la aparición de expectativas de peligro. Al no ser una situación de amenaza real, sino una anticipación, los mecanismos que disparan la respuesta de miedo no se activan. Por lo tanto, la condición desencadenante es simplemente un cambio en las condiciones estimulares que movilizan el proceso de estrés, el cual pone en marcha el proceso de análisis emocional de la situación, actuando como desencadenante. Si la valoración que se hace conlleva la anticipación de peligro, la reacción de estrés se convierte en ansiedad. Según Kokovsky, hay 4 situaciones genéricas que producen ansiedad. Las que implican evaluación social, amenaza de peligro físico, situaciones ambiguas y las rutinas diarias. Arrindell y sus colaboradores proponen los 4 bloques temáticos al respecto. Uno de ellos, temor a situaciones o acontecimientos interpersonales. Sería temor a la crítica, a la interacción social, al rechazo, a los conflictos, a la evaluación y a la agresión interpersonal y sexual. En otro bloque tendríamos el temor relacionado con muerte, lesiones, enfermedad, sangre y procedimientos quirúrgicos, como temor a dolencias, enfermedades, incapacidades, al suicidio, a perder el control. Otro bloque tendríamos el temor a los animales. Y el cuarto bloque tendríamos un temor agorafóbico, que es a lugares públicos, las masas de personas, a los espacios cerrados, a viajar solo en el tren o bus, a espacios abiertos. También se produce ansiedad cuando se percibe que un estado de regulación fisiológico está alterado y no conocemos la causa. En la ansiedad patológica, el mero recuerdo de situaciones desagradables, amenazantes o simplemente pensar en el futuro con un cierto temor desencadenan la ansiedad, que en estos casos es patológica o no funcional, dada la inexistencia real de tal amenaza frente a la que la respuesta de ansiedad pretende hacer frente. Vamos a hablar del procesamiento cognitivo. Se inicia ante la detección de situaciones que aparecen lentamente y que pueden ser previstas con antelación. Son situaciones muy importantes para el bienestar físico y psíquico del sujeto y su tono hedónico es moderadamente negativo. Sus consecuencias son esperadas antes de que el suceso ocurriera y son valoradas como contrarias a las metas del sujeto. Hay un cierto grado de urgencia en actuar para hacer frente al suceso y a sus consecuencias. Se valora que el agente causante es otra persona o una circunstancia natural, por lo que
Hay una escasa capacidad para afrontar el suceso y para poder conllevar sus consecuencias. En cuanto a las normas sociales, la valoración no es relevante en el caso de la ansiedad porque es una emoción sin carga moral. Si los cambios son importantes y rápidos, se activará el miedo. Y si el cambio es el ambiente es menor y su aparición menos súbita, se activará la ansiedad con un desagrado intrínseco, menor que en el miedo, pero con una duración temporal mayor. La valoración de la significación es igual que en el miedo, pero la urgencia para actuar es menor. En cuanto al afrontamiento, la ansiedad presenta mayor capacidad de hacer frente a la situación y de sobrellevar las consecuencias que se pueden derivar. Para que se desarrolle la ansiedad, se producen sesgos en el procesamiento de información que afectarán a la valoración y a la evaluación de la situación. Y como resultado aparecerán los fenómenos de priorización de estímulos, indicadores de peligro frente a estímulos neutros y la compensación. Estos fenómenos contrarrestan los efectos de interferencia sobre el procesamiento de la información neutra no priorizada. La priorización y la compensación se realizan reclutando las siguientes facultades cognitivas: la selección atencional de la información de peligro, la selección en el acceso a la memoria de la información amenazante, la interpretación sesgada de información ambigua y la reducción de la capacidad de la memoria operativa y el uso de recursos auxiliares. La teoría de procesamiento eficaz de Eysenck y Gutiérrez Calvo es la que mejor refleja el funcionamiento del sistema cognitivo en la ansiedad. El uso de sesgos en el procesamiento de información hace que aparezcan los fenómenos de priorización y compensación. El sistema cognitivo tiene que ser activo en la búsqueda de información y en la utilización de recursos. De toda la información que recibimos, debemos dar prioridad a la más relevante para lograr la mayor adaptación posible. Esta priorización es crítica para el procesamiento de información indicadora de peligro. Para llevarla a cabo, el sistema cognitivo procede selectivamente con dicha información y utiliza los sesgos, los mecanismos de interpretación de estímulos ambiguos y la acentuación de la accesibilidad a la memoria de representaciones relevantes. Todo esto debe realizarse sin demoras para que se pueda anticipar al daño potencial antes de que llegue a incidir en el organismo. También se ponen en funcionamiento recursos auxiliares para que el sistema cognitivo no se sature con el procesamiento de información concurrente, neutra o no indicadora de peligro. En casos de aparición de información indicadora de peligro, se produce una situación especial de sobrecarga del sistema cognitivo, ya que la información prioritaria, debido a su carácter emocional, tiene un alto poder de absorción de recursos. Por eso, para que no se deteriore el procesamiento de información concurrente, se utilizan recursos compensatorios y se movilizan recursos de otros sistemas. El sistema cognitivo ha evolucionado en la dirección de moldear y ayudar a regular la función adaptativa de las emociones. El fenómeno de priorización y compensación más el proceso de estrés que se está activado hacen que la reacción emocional se prolongue en una acción proactiva, y esto es el elemento de afrontamiento. En cuanto a los sesgos, encontramos sesgos en la atención, sesgos en la memoria y sesgos en la interpretación. En cuanto a los sesgos en la atención, esto consiste en focalizar la atención preferente en estímulos indicadores de peligro en comparación con la atención que se presta a los estímulos neutros. Es un sistema de evaluación que trabaja con niveles bajos de conciencia y de forma automática. Su activación implicará en un primer momento una fase de hipervigilancia, donde el rango de atención es amplio. Una vez que se detecta el estímulo amenazante que desencadena la ansiedad, se focaliza la atención en estos estímulos y a partir de este momento el sesgo impedirá que se fije la atención en cualquier otro estímulo del ambiente. Se reduce el rango de atención con una fuerte focalización sobre la posible amenaza. En cuanto al sesgo en la memoria, para verificar si una condición es peligrosa o no, es necesario compararla con expresiones previas en situaciones equivalentes. Para ello hay que acceder a determinados recuerdos lo más rápido posible. Esto se consigue gracias al sesgo de memoria o memoria preferencial.
La memoria implícita es una recuperación no consciente de determinadas experiencias que facilitan la ejecución de tareas posteriores, y la memoria explícita es una recuperación consciente. Williams propone que en el sesgo de memoria hay un procesamiento automático, memoria implícita, y se mantiene intacto el procesamiento controlado, memoria explícita, aunque, bueno, esto tampoco está muy claro. Y parece que no es tan sencillo como lo plantea Williams. Las expectativas también influyen en los sesgos de memoria. Producen un sesgo en el procesamiento de la información del entorno y proporciona el contexto para la interpretación de la misma parte del sistema consciente de percepción. La interpretación de la entrada del sistema de valoración del significado por parte del sistema de percepción consciente de percepción ocurre en una interacción continua con el sistema de expectativas y su memoria asociada. Y en cuanto a los sesgos, en la interpretación, estos consisten en procesar estímulos ambiguos dando preferencia al significado de peligro sobre el neutro. La preocupación se entiende como una cadena de pensamientos relativamente incontrolables acompañados de un estado afectivo negativo y constituye una tentativa de solucionar un problema cuyo resultado es incierto y que implica la posibilidad de una o más consecuencias negativas. La preocupación es un conjunto de patrones verbales y visuales sobre situaciones amenazantes que tendrán prioridad de alertar la activación del organismo y prepararle para la acción. La preocupación tiene una función de alarma, una aparición de estímulos potencialmente amenazantes, de impronta, aparición de imágenes y pensamientos amenazantes en la conciencia, y de preparación, que anticipa las consecuencias. Los mecanismos de movilización de recursos auxiliares, estos implica la intervención de procesos cognitivos básicos. La presencia de representaciones amenazantes, activadas por los sesgos, exige un análisis cognitivo extenso en la memoria operativa, lo que permite determinar a la persona la naturaleza aversiva de las demandas. Para ello, el sistema cognitivo necesita ayuda de recursos auxiliares. La preocupación, por un lado, ocasiona interferencia cognitiva a través de las representaciones aversivas y, por el otro, proporciona la base motivacional para incrementar los recursos auxiliares. Por eso, la ansiedad conlleva una reducción en la capacidad central de memoria operativa y un uso extraordinario de recursos destinados a compensar dicha reducción. Solo habrá deterioro en el rendimiento cuando no es posible usar recursos auxiliares. En cuanto a los efectos subjetivos, hay una angustia, en primer lugar. También se puede sentir preocupación, inseguridad, aprensión, tensión, temor, nerviosismo, malestar, pensamientos negativos, etc. También se observa dificultad para mantener la atención y la concentración fuera de la temática ansiosa y pensamientos intrusivos. Y se puede dar, además, taquicardia, palpitaciones, molestias digestivas, temblores, etc. Hablemos ahora de la actividad fisiológica. Al estar muy relacionada con el miedo, se comparten las estructuras neuroatómicas, aunque en la ansiedad se involucran más estructuras. Bergson y sus colegas proponen un modelo basado en el procesamiento arriba-abajo y abajo-arriba. Postulan que los niveles superiores, arriba-abajo, no son meros receptores pasivos de las señales sensoriales, sino que además pueden regular esa información elaborada por los niveles inferiores. Inversamente, los niveles inferiores, abajo-arriba, no solo transmiten información sensorial, sino que también pueden influir en los niveles superiores. La ansiedad activa un área estrechamente ligada a la amígdala, que pertenece a la amígdala extendida, la stria terminalis, la cual a su vez activa otras áreas implicadas en la ansiedad. La activación de la amígdala produce respuestas fisiológicas en la ansiedad, arriba-abajo. En cuanto al hipotálamo lateral, hay una activación simpática, taquicardia, dilatación pupilar, palidez y una elevación de tensión anterior. En cuanto al núcleo paraventricular del hipotálamo, hay una liberación de corticosteroides. En el núcleo parabranquial hay una hiperventación y una disnea. En el núcleo del tronco cerebral hay un aumento de atención, una hipervigilancia. En cuanto al núcleo dorsal motor del vago y núcleos ambiguos, hay una activación parasimpática,
con una diarrea y bradicardia. En cuanto a la sustancia gris periacueductual, hay una paralización de la analgesia. En cuanto al nervio facial y trigémino, hay una expresión facial de miedo. Y en cuanto al núcleo reticular, la pontis caudalis, hay un aumento del reflejo de defensa. Estos efectos son compartidos por la ansiedad y el miedo, pero en la ansiedad se dan con una menor intensidad, pero una mayor duración. También se produce una modulación ascendente sobre el procesamiento cognitivo, abajo arriba, por las condiciones del sistema nervioso autónomo. Aunque es necesario que se inicien esas condiciones por los circuitos descendentes, una vez activada su percepción, influirá sobre los procesos de evaluación valorativa, los efectos subjetivos y el afrontamiento. Ambas vías interactúan influyéndose mutuamente. Una activación arriba-abajo iniciará una cascada de retroalimentación abajo-arriba y viceversa, lo que explica la mayor duración de la respuesta de ansiedad y la persistencia de activación fisiológica y de ideaciones irracionales. Y en cuanto a la comunicación verbal, no se observan rasgos específicos en la comunicación no verbal de la ansiedad, ya que hay diversidad interindividual, pero sí existe una caracterización intraindividual. Como características generales se puede observar hiperactividad, paralización motora, movimientos torpes, habla de baja intensidad, dificultades para expresarse, realización de conducta de evitación como comportamientos que manifiestan malestar, inquietud motora, exceso de tensión muscular o comportamientos consumatorios.